Buenos días nuevamente y bienvenidos a nuestro segundo día de webinar de interoperabilidad con ArchiCAD. Estaremos dando inicio. Espero que podamos sacarle provecho a esta hora de webinar que nos estará acompañando el arquitecto Ricardo López, quien estará apoyándonos el día de hoy hablando sobre esta interoperabilidad, en este caso con formatos de WG. Para los que tuvieron oportunidad, la semana pasada fue el día 1 de este webinar, en el que estuvimos compartiendo información sobre la interoperabilidad con SketchUp. Si las personas que están aquí, hay alguno que no haya podido estar en el webinar anterior, no hay ningún problema. Actualmente ya lo tenemos montado en nuestro YouTube, pero vamos a estar compartiéndolo igual al final del webinar, un correo a todos los asistentes con el enlace, tanto del webinar pasado como la grabación del día de hoy, con el fin de que puedan repetirlo, compartirlo con otros colaboradores. Pues la intención es que el conocimiento esté allí y se comparta. Así que pues nada, vamos a dar inicio. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Mejías. Voy a estar acompañándoles el día de hoy para apoyarles con el tema de preguntas y respuestas. Nuestra dinámica es que al final del webinar podamos tener una sesión de preguntas y respuestas, pero igual pueden ir escribiéndonos en el chat que tienen a mano derecha, para que vayan haciendo sus anotaciones. Si podemos ir respondiendo a través del chat, le vamos a ir respondiendo, si no las dejamos para el final. Como les decía, pues voy a estar apoyándoles aquí, pero también soy la persona del área de ventas, del área comercial, junto a mis otros compañeros que los vamos a estar ayudando en el tema de información sobre licenciamiento, o cualquier tipo de información comercial que requieran. Yo les voy a dejar también mi correo para lo que necesitan. Antes de comenzar, por si tenemos aquí visitas de personas que no conocen a Project Solution and Services, pues nosotros somos una empresa del grupo PCCAT, que manejamos pues todo el tema de soluciones para el área de ingeniería, arquitectura y construcción. Los apoyamos en todo el tema de software, servicios de capacitaciones, implementación, y por supuesto los acompañamos siempre para que el uso de las soluciones pues sea apalancado de la mejor manera, y los acompañamos para que todo ese equipo pues pueda utilizar la solución en los proyectos específicos de cada uno. Pues definitivamente cada uno de los profesionales de empresas y proyectos son diferentes, así que pues nuestra intención siempre es estar de la mano con ustedes para ayudarlos a que la solución pues los ayude a ser más productivos. Como pueden ver, pues los podemos ayudar no solamente con temas de Graphisoft, sino que también representamos soluciones como Tecla, Team System, Solibri y muchas otras soluciones. Así que bueno, sin más nada que decirles, porque sé que vinieron a escuchar a Ricardo, los invito sí a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos una nueva red de Instagram, pues la anterior lamentablemente tuvimos un pequeño percance, pero nos pueden seguir en Project Solution Latam, esa es nuestra red de Instagram, y por supuesto estamos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y también pueden visitar nuestra página web. Estamos aquí siempre para ayudarlos, lo que necesiten con todo gusto, y pues sin más que decirles, aprovechen este webinar y hagan todas las preguntas que les surjan. Bienvenido, Ricardo, y es todo tuya la pantalla. Muchas gracias, Carla. Bueno, en primer lugar, reiterar las gracias por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros. Como muy bien ha dicho Carla anteriormente, esta es la segunda parte de este pequeño miniciclo, por decirlo de alguna manera, de interoperabilidad con ArchiCAD, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos para allá. Vamos a estar viendo en el día de hoy, bueno, de una manera muy general, una pequeña agenda, cómo podemos publicar archivos en DWG, cómo podemos importar también estos archivos DWG en ArchiCAD, ¿no? Entonces, antes de nada, tenemos que entender que en ArchiCAD vamos a trabajar de cierta forma. Como se trata de una solución de autoría BIM, lo que vamos a hacer principalmente es modelar. Vamos a modelar una maqueta virtual de nuestro edificio, de nuestro proyecto.
Y la idea es que a partir de esa maqueta podamos extraer la información, bien sea en forma de planos, de tablas, cuantificaciones, ¿ok? En este caso particular, como están viendo en la imagen, tenemos ahí un flujo de publicación en el cual lo que haremos será generar puntos de vista, es decir, cortes, bien sean verticales, bien sean horizontales, ¿no?, que nos van a dar como resultado las diferentes vistas que podremos manipular para que muestren la información que necesitamos y cómo la necesitamos en cada ocasión, ¿sí? La idea es que nosotros podamos configurarlas para que finalmente tengamos una presentación de esas vistas maquetadas dentro de una hoja de planos y que esa hoja de planos luego la podamos publicar de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Entonces, en el día de hoy, principalmente lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de entender un poquito cómo funciona ese proceso último de la publicación y, en este caso particular, la publicación para formato DWG, ¿no?, para el formato CAD por excelencia. Bien, entonces, esas publicaciones, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, las vamos a poder hacer gracias a la existencia de diferentes traductores, ¿sí? Veremos que existen una serie de traductores que ya vienen incluidos dentro de la instalación del software, pero también tenemos que ser capaces de entender cómo funcionan esos traductores y poder nosotros personalizarlos, puesto que si no, muchas veces pues, no nos van a servir esos traductores que vienen dentro del programa. Nosotros tenemos que prepararlos, nosotros tenemos que personalizarlos para el uso concreto que nosotros queramos dar, ¿de acuerdo? Y es que aquí vamos a tener que plantearnos por qué yo estoy exportando en ese formato DWG, ¿de acuerdo? Si yo ya soy capaz de generar mis planos en formato PDF para imprimir, ¿no?, ¿para qué necesito yo el DWG? Bueno, pues resulta que nosotros muy probablemente tengamos que colaborar con otras personas, con otros trabajadores, con otras personas del equipo del proyecto que no necesariamente estén trabajando con una herramienta BIM o que simplemente no quieran o no puedan o, bueno, o simplemente me lo están exigiendo, ya está, me están exigiendo que entregue en formato DWG. Bueno, pues dependiendo de lo que realmente queramos hacer con ese archivo DWG, así es que tenemos que plantear nosotros qué es lo que necesitamos reflejar en esa publicación, en ese publicador y en ese traductor que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito vamos a seguir este esquema que vemos en la pantalla para ver pues, 4 ejemplos muy generales, ¿no? Pueden ser otros muchos más los que podríamos hacer, pero bueno, vamos a centrarnos en esto para entender de una manera general cómo funcionan las principales características de los traductores de Archicad. Entonces, sin más dilación, voy a minimizar la presentación y de una vez vamos a abrir nuestro Archicad. Bueno, como ven aquí en la pantalla, este es el mismo ejemplo que vimos el otro día, ya con, en este caso, la tumbona que creamos el otro día a partir de un modelo de SketchUp, ¿recuerdan? Y como ven, este modelo tiene incluidos los diferentes elementos constructivos, tiene elementos de mobiliario, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería como la primera etapa de ese flujo, ¿no? Tener nuestro modelo tridimensional. Y no solo eso, sino que debemos de tratar de que lo que vayamos modelando, de alguna manera, pues esté lo suficientemente ordenado o estandarizado, aunque sea internamente nosotros seamos capaces de entender lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque cuanto más limpia sea nuestra organización, mejor luego podremos configurar perdón, nuestros traductores, ¿no? Será de una manera mucho más sencilla y podemos controlar un poquito mejor cómo vamos a extraer la información. Entonces, en este caso tenemos el modelo. El siguiente paso sería que dentro de nuestro mapa de proyecto, como vemos aquí a la derecha, tendríamos establecidas las diferentes vistas, ¿no? Vistas entendidas como las plantas, las secciones, las elevaciones, todo lo que nosotros necesitemos reflejar en nuestros planos. El siguiente punto del flujo de trabajo sería la organización de esas vistas, ¿sí?, en un mapa de vistas, ¿de acuerdo? Y ese mapa de vistas, que tenemos aquí, segundo puntito aquí del navegador, nos va a permitir organizar cada una de esas vistas de manera que podamos visualizar en cada una de ellas lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, aquí tendríamos una planta baja muy genérica de arquitectura, simplemente aparece el mobiliario, un par de cotas para que se vea rápidamente, ¿no?, que podemos tener en las cotas, pero la idea es que nosotros podríamos crear a partir de modelo cualquier cantidad de plantas, plantas con más cotas, con menos cotas,
con diferentes visualizaciones de los distintos elementos constructivos, diferentes colores, diferentes plumas, ¿de acuerdo? Diferentes capas, ¿no? Puesto que en Archicad manejamos también el concepto de capas, igual que hacemos en AutoCAD. Bueno, pues tenemos que tener bien controlado cómo vamos a manejar eso. ¿Por qué? Porque precisamente en esta etapa en la que vamos a estar trabajando con la publicación, va a ser posible exportar la información de Archicad en base a estas capas que hemos definido dentro de Archicad para que puedan ser visualizadas desde AutoCAD. Podrán ser vistas exactamente igual a como las tenemos nosotros aquí, o podremos ver, y eso lo vamos a ver al final, cómo podríamos incluso llegar a mapear las capas que tenemos dentro de Archicad para encontrar su correspondencia con las capas dentro de AutoCAD, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de capas, importante, tenerlo todo bien ordenadito y ser capaz de ir activando y desactivando los diferentes conjuntos de layers, conjuntos de capas que queremos que sean visibles en las diferentes vistas. Asimismo, las vistas no simplemente se configuran con encender y apagar capas, sino que, como vemos aquí en la parte inferior de la pantalla, implica la utilización de distintas configuraciones que pasan desde la rotación de la vista, la escala de la vista, ¿sí? El conjunto de capas que estamos viendo, la posibilidad de visualizar todo el modelo, encender y apagar los acabados, quedarme únicamente con los elementos que van a soportar carga, de manera que de esa manera podríamos tener vistas o que podrían ser exportadas a disciplinas que nada más les interesa en ciertas partes del modelo, como podría ser la parte estructural, ¿no? O también importante la utilización de lo que son las distintas plumas, ¿no? Lo que estamos viendo aquí serían los conjuntos de plumas que hemos nosotros configurado, ¿no? Esto es perfectamente personalizable, ¿de acuerdo? Insisto, no necesariamente se tienen que quedar con lo que viene por defecto en el programa, sino que podemos configurar nuestros propios conjuntos de plumas. Y entendemos los conjuntos de plumas como algo parecido al archivo CTB, ¿no? de AutoCAD, ¿no? En el cual tenemos los 255 posibles colores y cada uno de esos colores o cada una de esas plumas, ¿sí? Cada uno de ellos con un número, como vemos aquí, el 1, el 2, fíjense aquí, ¿no? Aparece el número, aparecen los distintos colores, ¿sí? También están asociados directamente a un espesor. En cada conjunto de plumas podremos configurar esto de manera diferente, pero nada más vamos a tener activado en esa vista particular un conjunto de plumas específico. Eso es lo que nos permite generar entonces distintas formas de imprimir la misma planta, incluso con distintos colores, distintas plumas, de pronto asociadas a la escala en la que vamos a estar imprimiendo esa vista en estos planos, etcétera, ¿no? Adicionalmente a eso vamos a tener también un concepto muy interesante de Archicad, que son lo que se llaman las opciones de vista del modelo, que nos van a permitir visualizar cierta información de nuestro modelo en las vistas, ¿sí? Que de pronto no somos capaces, o no existe la posibilidad de activar y desactivar en forma de capas o layers, ¿sí? Por ejemplo, pues temas de simbología, ¿no? Temas de etiquetas de puertas o cómo le vamos a dar el nivel de detalle en cuanto a la información que se va a estar haciendo visible dentro de nuestras vistas, en los muros cortina, las escaleras o los distintos tipos de objetos, ¿no? Las puertas, ¿no? ¿Qué nivel de detalle le quiero dar yo a las puertas? Pues dependerá de la vista que queramos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es importante tener claros estos aspectos antes de pasar a la exportación. ¿Por qué? Puesto que vamos a tener la posibilidad de crear gran cantidad de información, pero tenemos que ser también ser conscientes de que esa información se tiene que plasmar de una manera lógica dependiendo de lo que necesitemos. Muy importante también, en el caso de la configuración de nuestras vistas, es la posibilidad que tenemos en Archicad, en estas últimas versiones, de tener combinaciones o sobreescrituras gráficas, ¿de acuerdo? Sobreescritura gráfica significa que, independientemente de lo que yo haya establecido en la representación de los elementos de manera individual o incluso dentro de del resto de configuraciones de la vista, yo puedo sobreescribir esa información, es decir, puedo saltármela de alguna manera aplicando ciertas reglas, ¿de acuerdo? De esa manera podemos, bueno, pues cambiar la representación completamente de nuestra vista haciendo reglas, pues, por ejemplo, si yo quiero hacer
Fijémonos, por ejemplo, en esta, ¿no? En el caso de esta cabaña, tenía una parte exterior, que es esta cajita cuadrada, ¿no? Que era hecha de madera, mientras que la otra cajita horizontal está hecha de concreto, ¿no? Todos ellos son muros, cada uno de ellos tiene su material, pero yo quiero representar la madera, en este caso con un hatch, con un rayado, ¿no? Entonces podría editar esa regla en la cual estoy estableciendo un criterio que me selecciona los muros en cuyo compuesto, es decir, en la composición de ese muro, esté la palabra madera. Y básicamente lo que está haciendo es agarrarme la representación de ese tipo de muro que cumple con ese criterio para representarse entonces con ese rayado, con esa trama, con ese hatch como yo quiero, ¿de acuerdo? De manera que al cortarse aparezca ese hatch o los colores de las plumas, tanto del primer plano como del segundo plano, cambien también de acuerdo con lo que yo necesite. Entonces, muy importante el manejar este concepto de sobreescrituras gráficas. Por supuesto, no nos da tiempo a ver todo en una hora, pero sí que sepamos que esto existe y que con esto es con lo que nosotros realmente configuramos nuestras vistas a nuestro antojo, dependiendo de lo que necesitemos en cada ocasión, ¿sí? Importante el hecho de que tenemos la opción de pintar de un color transparente o de un color específico los fondos de los diferentes elementos, ¿de acuerdo? Interesante también que podemos dejar los fondos transparentes, ¿no? Como vemos ahí, tengo el cursor ahora mismo, o podemos dejarlos del color del papel, como quien dice, ¿no? En este caso, como estamos viendo en una pantalla, sería del color de la pantalla. Entonces, esto es importante, puesto que cuando tenemos elementos que tienen un fondo sólido, como pueden ser, en este caso, los muebles, el mobiliario, ¿no? El mobiliario tiene un color blanco, ¿no? Realmente debajo de ese mobiliario tenemos el hatch correspondiente a la losa de acabado de suelo, ¿no? Que es de madera, es un pavimento de madera. Entonces queremos ver el hatch o no queremos verlo. Si no lo quiero ver, tengo que tener un elemento que me haga de fondo. ¿De qué color va a ser? Puede ser de fondo del papel o puede tener su propio color. De pronto le quiero dar un color gris claro, lo que sea. Pero es importante conocer que esas decisiones que estamos tomando luego pueden estarnos afectando en la exportación de esta vista a formato de WG. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, muy rápidamente ya han visto que podemos configurar las vistas, que hay un montón de posibilidades para cambiar esas vistas. Podemos cambiar también cómo queremos que se vean las cotas, ¿no? En qué unidades. ¿Sí? No tengo que generar una capa de cotas distinta para cada escala, sino que con la misma podemos visualizar, como pueden ver ahí, pueden ser metros, pueden ser pies y pulgadas, y no tengo que volverla a crear, ¿no? Y es una cuestión simplemente de la vista. Bueno, entonces, una vez visto muy rápido, ya lo sé, cómo configurar una vista, pasaríamos a colocar esa vista dentro de nuestra hoja de planos. Entonces, pasaríamos al siguiente paso de ese flujo de trabajo que veíamos de publicación, en el cual yo tengo mis libros de planos. ¿Y qué es eso de los libros de planos? Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? En la tercera pestañita tenemos aquí libros de planos y vemos cómo nosotros podemos configurar, ¿sí?, los distintos planos que están simbolizados con este icono bien claro, ¿no? Cada uno de estos es un plano que puedo organizar en carpetas, por ejemplo, y dentro de cada uno de ellos, haciendo doble clic, aquí estamos viendo el plano con todo el marco, ¿sí? Y en este plano estamos visualizando esa vista de la planta baja que analizamos antes, ¿no? Aparte de eso, aparte de esa vista de planta que vemos ahí simbolizada con ese icono, tenemos un par de tablas, ¿sí? Y tenemos también una pequeña imagen, ¿de acuerdo? El marco no va a aparecer impreso en rojo, simplemente vemos en rojo lo que sería el cuadro del título del marco, el cajetín, ¿sí?, que va a ir absorbiendo las diferentes opciones o las diferentes informaciones tanto de la hoja como de los dibujos que vayamos colocando en ese plano, así como del proyecto en sí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo establecidas mis hojas de plano, ¿sí?, pasaríamos a la cuarta etapa, cuarto paso de nuestro flujo de publicación, que sería lo que se llaman los grupos de publicación. Entonces, estos grupos de publicación, aquí tengo varios ya preparados para no perder más tiempo, ¿okay?, nos permiten generar, como quien dice, distintos tipos de entregables, ¿okay? En este caso vamos a hacer un ejemplo para ir viendo las diferentes posibilidades de exportación en formato de WG, pero nosotros podríamos asemejar esto a, por ejemplo, si yo quiero hacer un entregable de un anteproyecto, un entregable de un proyecto ejecutivo desarrollado,
o quiero hacer una entrega específica para mi cliente que no necesariamente va a tener la misma información técnica que puede tener para un instalador o que puede tener para algún organismo fiscalizador, digamos, o de inspección, ¿no? O, no sé, los bomberos, el municipio. O sea, cada uno de ellos puede estar requiriendo un tipo de información distinta, ¿sí? Y en ese sentido, quiero decir que yo puedo incluir las vistas que a mí me interesen que se vean ahí, o las hojas de plano que me interese que se vean ahí, y también decir en qué formato quiero que se exporten. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de publicación que, como ven en el icono, se va a exportar en formato PDF, ¿de acuerdo? Existen diferentes formatos de publicación, aquí los estamos viendo, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a enfocar mucho en el DWG, pero que sepamos que también podemos utilizar directamente el PDF, en el cual veremos los planos exactamente igual a como los tenemos en la pantalla, sin tener que hacer gran cosa, ¿de acuerdo? Es la manera más sencilla de exportar, o, por supuesto, también cualquier formato de imagen que queramos ver, ¿sí? Pero en el caso de hoy nos vamos a centrar en el DWG un poquito por tratar de entender la complejidad del mismo, ¿no? Entonces, ahí vemos que podríamos crear distintos tipos de publicaciones, ¿no? ¿Cómo se pueden crear esas publicaciones? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente tendríamos que activar una ventana, aquí en el iconito azul, ¿de acuerdo?, del navegador, que se denomina organizador, ¿de acuerdo? Así que aquí en el botón izquierdo tenemos mostrar gestor, no, perdón, mostrar organizador. Hacemos clic aquí, se va a visualizar esta ventanita. Si nos fijamos, se parece mucho, mucho, mucho a lo que tenemos también aquí a la derecha, ¿sí? De manera que tenemos como una especie de mini flujo aquí a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es ir trasvasando la información que necesitemos de un lado a otro. De manera que si yo tengo mis planos aquí listados, si estos listados todavía no sabemos cómo los vamos a exportar, yo podría crear mi propio grupo de publicación aquí a la derecha. Fijamos que estamos aquí en el grupo de publicación y de esa manera yo podría decir, bueno, quiero crear un nuevo publicador, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar este publicador? Bueno, este le vamos a llamar 00 test, ¿vale? Entonces lo creamos, ahí está, ese es el grupo. Y ahora puedo hacer clic aquí directamente en propiedades de publicación y le podría decir cuál es el método que vamos a utilizar. Puede ser para imprimir, guardar documentos, plotear o directamente enviar, subir un modelo en formato BIMX para dispositivos móviles, ¿no? Mi caso particular sería que quiero guardar esos documentos en un formato que va a ser el DWG, ¿no? Podemos crearlos como un único archivo, podemos hacer una estructura real de carpetas, todos los documentos en la misma carpeta. Bueno, podemos decidir cómo hacerlo. En mi caso particular, yo voy a suponer que lo quiero hacer con la misma estructura real de carpetas con la que voy a organizar la información de los planos dentro de mi grupo de publicación, para que se conserve la misma lógica. Entonces, lo que tendría que hacer aquí sería buscar cuál es esa ruta, bien sea en mi máquina, en una red local, o en BIM Cloud, ¿no?, si estamos trabajando de manera colaborativa. De manera que, en este caso particular, bueno, pues yo vamos a ver si encuentro de una vez. Aquí tengo un montón de cosas. Vamos a ver, checar. Y aquí estás, aquí estás. Pues podríamos decirle que lo quiero colocar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en esa carpeta, voy a decir que quiero crear una nueva carpeta, la voy a llamar test de momento. Y en esa carpeta voy a exportar esta información. Ya le he dado la ubicación, le digo OK. ¿Sí? Entonces ya hemos especificado dónde lo vamos a hacer y en qué y cómo. Disculpen, que hay un poquito de ruidito fuera. Okay. Entonces ya hemos ubicado la colocación de esos archivos, ¿no? Si hacemos doble clic sobre el elemento, vemos que aparece como si fuera una especie de folder, de carpeta vacía, en la cual yo podría empezar a cargar aquellos planos que me interesen, ¿no? Pueden ser planos directamente, pueden ser vistas concretas, una imagen nada más, o una vista suelta de mi proyecto, ¿sí? Y, no sé, supongamos que me quiero llevar todo el proyecto, ¿no? O me quiero llevar las plantas. Bueno, pues simplemente podría arrastrar o añadir atajo, mejor, y ahí tendríamos nada más las plantas. O si me quiero llevar también las fachadas, me quiero llevar las secciones, ¿sí? Entonces ahí van a estar apareciendo. Muy bien, de momento aparecen en PDF. ¿Por qué aparecen en PDF? Porque yo les tengo que decir, tengo que seleccionarlas y decir, no, es que prefiero utilizar el formato DWG. Ah, vale. Entonces ahora ya sí, cada una de ellas
va a ir en formato DWG. Y aquí es donde entonces empezamos a ver cómo nos aparece aquí la pestañita de los traductores, ¿sí? Voy a cerrar un momentito aquí y ahora ya vemos que ha aparecido en grupos de publicación dentro de nuestro navegador ya ese grupito de test donde puedo hacer doble clic y aquí aparecen esas mismas hojas que habíamos especificado antes, ¿no? Y aquí vemos que están todas en DWG. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con el publicador? Bien, pues aquí en la parte inferior vemos que podemos seleccionar varios publicadores. Algunos de ellos los acabo de crear yo, hay otros que vienen directamente con el programa, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, venimos al botón de traductores, se nos va a desplegar este listado de traductores que tenemos aquí arriba, ¿okay? Y vamos a ir viendo cómo funcionan en general. Por ejemplo, yo tengo preparado este que se denomina para imprimir, ¿de acuerdo? Si yo le quiero cambiar el nombre, pues simplemente le doy a renombrar y vemos que podemos cambiarle el nombre, podemos especificar proyecto y colaborador. Básicamente estos son textos que nos ayudan a entender un poquito qué contiene ese traductor, ¿de acuerdo? Bueno, pero podemos escribir lo que quiera, me refiero, ¿sí? Simplemente para identificar qué es lo que estamos haciendo en el traductor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo he organizado de esta manera, pero cada uno podrá colocarlo como quiera. Entonces, ¿en qué consiste el traductor? Bueno, lo primero de todo, yo les recomiendo que sepan dónde están ubicados, ¿no? Son archivos en formato XML, que cada vez que yo creo uno nuevo, se van a ir creando, se van a ir generando dentro de esa carpeta, ¿de acuerdo? Esa es la carpeta que por defecto va a ser el hogar, digamos, de esos traductores. De tal manera que si yo quiero compartir ese traductor con algún compañero de la oficina, pues ya sabemos que simplemente tengo que darle o proporcionarle ese archivo, ¿sí? Importante ponerle alguna descripción, porque si yo de pronto necesito saber qué es lo que hace ese traductor, es importante tenerlo escrito en algún lugar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí básicamente yo he ido colocando qué es lo que hace cada uno de ellos para no perderme, ¿no? O si tiene que venir una tercera persona que no fue la que creó el traductor, pues que sepa qué es lo que hace específicamente, ¿no? ¿Qué traductores tenemos que crear? Tendremos que crear tantos traductores como necesitemos y vendrá determinado por lo que me esté pidiendo el colaborador, ¿sí? Entonces, en función de lo que ese colaborador necesite, así crearé yo un traductor u otro, ¿de acuerdo? De esa manera, en este caso particular, en el primer caso, estamos hablando de un traductor para impresión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el colaborador simplemente me ha dicho, dame un archivo de DWG que tengo que imprimir mis planos. Ah, bueno, pero ¿para qué quieres el DWG si te sirve con el PDF? No, no, tú mándame el DWG porque así me lo están pidiendo. Ok, pues si solo te piden eso, entonces vamos a generarte un traductor que nada más haga eso. Bien, entonces tenemos que ir controlando o ir viendo en qué consiste cada una de estas opciones o definiciones de nuestro traductor. La primera de todas consiste o nos hace referencia a la unidad de dibujo que vamos a estar utilizando, ¿sí? En este caso particular, sabemos que dentro del archivo de DWG tenemos las unidades, ¿sí? Que nosotros necesitemos. Un segundito, por favor. Disculpen, había quedado una puerta abierta por ahí. Ok. Entonces, en AutoCAD o en el programa de CAD que estemos utilizando, tenemos que trabajar con unidades, ¿no? Las unidades de trabajo. ¿Cómo trabajamos? En milímetros, en metros, en pies, en pulgadas. Entonces, yo tengo que establecer una equivalencia entre ambos programas, ¿no? ¿Cómo quiero yo que se vuelque esa información a AutoCAD? ¿Cómo la estoy utilizando yo en Archicad? ¿De acuerdo? Entonces, podemos decidir de qué manera queremos que se vaya esa información. Entonces, las unidades que vamos a tener del otro lado en AutoCAD, ¿cuáles van a ser? Va a ser el metro, milímetros, pulgadas, etcétera, ¿sí? O simplemente decirle que utilice la unidad de dibujo que exista dentro de WG si existe ya, ¿no? Entonces, si allá tenemos milímetros, pues la información aparecerá en milímetros. Si tenemos metros, aparecerá en metros. O, en cualquier caso, podríamos especificar nosotros directamente la unidad, ¿de acuerdo? Bueno,
como no vamos a abrir, porque no estamos importando, sino que estamos exportando, no nos va a aparecer nada acá. Y eso es porque, si se fijan aquí en estas dos columnas, tenemos la opción de especificar si va a ser utilizado para exportar, para importar o para ambos casos ese traductor, ¿de acuerdo? En este caso estamos exportando nada más. Opciones de guardado, ahora sí, estamos exportando. ¿En qué formato de AutoCAD vamos a guardar? ¿En qué versión? Sí, si de pronto estamos trabajando con alguien que tiene una versión un poquito más vieja, podemos guardarlo en versiones anteriores. La última que soporta ahora mismo Archicad para exportar es la 2018. ¿Sí? Tenemos la posibilidad también de convertir las imágenes que tengamos dentro de nuestra hoja, como es el caso nuestro aquí, que teníamos una imagen. Bueno, esa imagen, ¿en qué formato se va a ir? Pues tenemos la opción de que se vaya en el formato original. Si yo la había pegado ahí como un JPG, se irá en JPG. O podemos decirle, no, es que quiero que se convierta sí o sí a otro formato. Pues lo puedo cambiar aquí también, ¿de acuerdo? Bien. En este caso particular no vamos a utilizar ningún archivo de referencia, luego veremos qué significa eso. ¿Sí? Y en este caso particular, en el que nada más queremos imprimir desde AutoCAD, vamos a guardar el plano utilizando esta opción de espacio papel con dibujos como bloques. ¿Sí? En AutoCAD tenemos el espacio modelo y tenemos el espacio papel. El espacio modelo es en el que trabajamos, en el que dibujamos, el espacio papel es donde montamos nuestros planos. Entonces, esos dibujos, esas vistas, ¿no?, que montamos en nuestros planos, ¿sí?, van a ser tratados como bloques, ¿de acuerdo? O grupos, digamos, en sí, que no podríamos editar de una manera simple, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera en este caso particular. Veremos que en las otras opciones de publicación podremos utilizar alguna otra, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Luego, el origen de archivo, vamos a hacer que coincida con el del proyecto en este caso particular. Si fuese el caso de que tuviésemos que colocar algún archivo, una referencia externa, podríamos especificar aquí dónde queremos que se ubique, en qué carpeta queremos que se ubique esa referencia externa. No va a ser el caso en este momento. ¿Cómo vamos a guardar en planta ahora que vamos a imprimir nada más? Bueno, yo le voy a decir que los elementos de Archicad, absolutamente todos, se conviertan en bloques. Los muros, las puertas, las ventanas, las losas, todo sean bloques independientes, ¿de acuerdo? También existiría la posibilidad de especificar qué elementos van a ser convertidos en bloques. Ya lo veremos más adelante en los otros ejemplos que vamos a poner. Y las zonas, las habitaciones, los espacios que trabajamos dentro de Archicad, podemos también exportarlos. Y se pueden exportar únicamente con lo que es el elemento de texto de la etiqueta de esa zona, ¿no?, lo que se denomina como sello, o también nos podemos llevar la trama, el hatch, que, digamos, con el cual podemos colorear la zona. ¿De acuerdo? Bien, en este caso creo que no vamos a tocar mucho más, esto lo haremos en el resto de las publicaciones, ¿sí? Pero que sepamos que podemos también configurar la manera en la cual se exportan las capas, las plumas, los tipos de línea, las tramas, los textos, etc. Entonces, en este caso que estamos utilizando este traductor específico, ¿okay?, vamos a buscar aquí ya de una vez este caso, ¿sí?, en el cual está aplicado este traductor de para imprimir, ¿no? Bueno, vamos a exportar nada más la planta baja, el plano de planta baja, ¿okay?, para no perder mucho tiempo. Entonces, en este caso le voy a decir aquí a la derecha que nada más quiero imprimir el elemento que tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Si no, me podría imprimir todo el grupo de planos. Y simplemente haríamos clic aquí en publicar y esperamos a que aparezca ahí el OK. Me iría siguiendo cada planito, me iría viendo el proceso y me va a mostrar cuánto va a ocupar ese archivo, me va a contar también si hay algún problema o no. Este se ha hecho bien, simplemente ha pasado, es decir, no ha habido ningún problema, y me está indicando también dónde ha ubicado el archivo. ¿Sí? Podemos cerrar aquí y ahora lo que haríamos sería abrir nuestro AutoCAD o el programa de su preferencia, y a la hora de abrir iríamos a la ubicación. En este caso era publicaciones, yo lo tenía aquí WG para imprimir, y vemos que me guarda la estructura de carpetas. Este es el nombre del proyecto, y aquí dentro, como nada más imprimí las plantas, la planta baja, pues me ha creado la carpeta, ¿no?, de las plantas, y dentro de ella pues tengo este archivo de WG con la planta, ¿de acuerdo? Así que se trata de un archivo de WG, lo puedo abrir y no se asusten, me aparece la pantalla en blanco
pero eso es porque hay mucho zoom. Entonces, si echamos un poquito el zoom para atrás, vemos cómo aparece esa hoja exactamente igual a como la teníamos nosotros en Archicad. Esto lo ha convertido en un bloque, ¿sí? Si vemos ahí, aparece como bloque. ¿Okay? ¿Sí? Ha traído, aquí arriba lo vemos, las capas estaban visibles en la información que contenía esta hoja. ¿De acuerdo? Ahí las tenemos. Esas son las capas exactamente igual a como yo las tenía en Archicad. Bien, entonces aparecen los mismos colores, los mismos espesores de línea, absolutamente todo igual a como yo lo tenía en Archicad. De tal manera que si yo le diese a imprimir, pues se imprimiría exactamente igual. Eso sí, yo no puedo editar aquí mucho, tendría que explotar este bloque y resulta que es un bloque que tendría que editar directamente en el espacio papel. Es decir, aquí abajo en el espacio modelo no tengo absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Me pidieron un DWG, toma tu DWG, pero no vas a poder hacer gran cosa con él. ¿De acuerdo? Cerramos, lo guardamos y continuamos. Siguiente caso. Vamos a cambiar ahora al grupo de publicación de medir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mi colaborador me ha dicho, oye, muy bonito eso, pero yo quiero ser capaz de medir en el DWG que me has enviado. ¿Cómo podemos entonces trabajar esa parte? Bien, pues lo que vamos a hacer es utilizar un traductor específico para medir. ¿Y cuál es la diferencia? Pues básicamente en el dibujo estamos exactamente igual. Al guardar, esta parte de aquí es exactamente igual. Y aquí lo que hemos cambiado es lo siguiente. Le estamos diciendo que en lugar de nada más colocar el espacio papel con los dibujos como bloques, que es lo que hicimos anteriormente en el modo de impresión, en este caso le voy a decir que quiero que el espacio papel cuente con las vistas completas. Es decir, que cuando yo haga clic en el espacio modelo, voy a tener la vista completa dentro del espacio modelo, donde voy a poder medir. ¿Ok? El resto está exactamente igual. Vamos a ver entonces si hacemos esta publicación de esta plantita con este nuevo traductor, qué es lo que tendríamos del otro lado. Esperamos un poquito y vamos a ver cómo se visualiza desde AutoCAD. Perdón. Entonces abrimos nuestro AutoCAD, abrimos, cambiamos a la publicación en cuestión, misma lógica de la estructura de carpetas, aquí lo tengo, lo abro, zoom, 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 echamos para atrás y ya vemos que aparecen por aquí cosas en azul, cosas en rojo, es decir, no estoy viéndolo exactamente igual a como lo veía yo en Archicad. ¿Por qué? Porque hemos cambiado algunas configuraciones. Eso sí, lo que interesaba en aquel momento era simplemente poder medir. Así que nos vamos al espacio modelo y aquí tenemos el espacio modelo que yo puedo medir, ¿no? Si vengo aquí a medir, vemos cómo, en este caso, aparecen ahí los 3,95 metros, ¿sí? O aparece lo que mide la cama, ¿okay? Y en este caso está apareciendo en milímetros. ¿Por qué aparece en milímetros? Aparece en milímetros porque las unidades en las que pues, debería haber aparecido en metros. Yo creo que agarro mal el traductor y estaba en milímetros a lo mejor. Debería aparecer en metros. Si no, de todas maneras, podríamos seleccionarlo y escalarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea es que tenemos aquí los distintos elementos, pero en este caso, cada elemento de los que tocamos aquí, principalmente lo que son el tema de mobiliario, los hatch, ¿sí? No son elementos, entre comillas, de AutoCAD, es decir, siguen siendo bloques, salvo alguna excepción, como el caso de las cotas, que ya se han convertido en cotas. ¿Okay? El resto sí sigue siendo bloque. Entonces, un poquito, está bien para medir, pero no tanto para de pronto editar, ¿no? Porque hasta este cuadradito es un bloque, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está bien, pero no está perfecto todavía, a lo mejor para lo que realmente mi cliente o mi colaborador necesita, pero lo único que me dijo es que quería medir. Bueno, pues aquí puedes medir, ¿vale? Bien, cerramos. Vamos ahora a la siguiente opción. La siguiente opción que tendríamos sería cambiar a este otro set en el cual el traductor que vamos a utilizar tiene las siguientes características, ¿no? En este caso, le vamos a decir
que queremos utilizar efectivamente el espacio papel con el contenido de las vistas completas, perfecto, pero ahora lo que queremos es poder editar, es decir, queremos poder hacer alguna modificación sobre el plano. Por lo tanto, vamos a tener que convertirlo en algo un poquito más potable, digamos, para el dibujante, ¿no? En este caso, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues que únicamente lo que son elementos de tipo objeto en Archicad se van a convertir en bloques. Cuando hablamos de objetos, hablamos de elementos como los muebles, ¿no? Pues un mueble en AutoCAD precisamente también lo solemos convertir en bloque, así que llevaría un poquito esa misma lógica, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente lo que le he dicho es que quiero convertir los objetos en bloques. Vamos a ver cómo quedaría entonces, cuál sería la diferencia con el flujo anterior o con el traductor anterior. Vamos a publicar, esperamos un segundito, así lo tenemos, ahí está, y ahora nos iríamos al AutoCAD para abrir la publicación de esa hoja de planta baja. Bien, zoom, zoom, zoom. Algo muy parecido a lo que teníamos antes. Sin embargo, esto ahora mismo ya no es un bloque, ¿de acuerdo? Es un viewport, ¿no? Y ese viewport está llamando a algo que debe haber por aquí en el espacio modelo. Bueno, aparentemente es lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo. En este caso, fíjense que sí se convirtió bien el tema de los metros, ¿sí? Estamos hablando de metros ahí. Y a diferencia del anterior, si yo hago clic aquí en el hatch, vemos que el hatch es un hatch, no es un bloque. De tal manera que yo podría editar ese hatch si quisiera. ¿Qué más elementos se han convertido ¿qué elementos se consideran como objetos que se han convertido en bloques? Las puertas y las ventanas, los muebles, ¿de acuerdo? Esos sí son bloques. Pero hay otros elementos que no eran objetos en principio, como por ejemplo esta encimera, este sobre de cocina que se hizo con una losa, ¿sí? Pues se ha convertido ahora en líneas, ¿de acuerdo? No es un bloque todo él, sino que son simplemente líneas. El fregadero sí que era un objeto, sí que sí se convirtió en un bloque, ¿sí? Los taburetes pues también son un bloque, porque originalmente eran objetos, ¿no? La refri, exactamente igual. Las puertas son bloques, lo cual, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Dentro de AutoCAD tener esa posibilidad de mover esa puerta o hacer con ella lo que queramos, ¿no? Y, por supuesto, seguimos teniendo la posibilidad de activar y desactivar las capas. Es decir, que si yo no quiero ver el equipamiento ni el mobiliario o no quiero ver nada de las zonas, o quiero ver las superficies o quiero eliminar elementos que no me interesan, los puedo hacer, ¿de acuerdo? Puedo eliminar todo aquello que no quiera visualizar dentro del dibujo, ¿sí? Y podríamos, por supuesto, hacer cualquier cantidad de ediciones sobre el archivo. Así que ya vamos viendo cómo le podemos ir dando un poquito más de salsa a nuestros dibujos o archivos en DWG en AutoCAD. ¿Okay? Muy bien, seguimos, que esto todavía no ha terminado. ¿Sí? Sé que voy muy rápido, pero es que hay muchas opciones aquí. Vamos a ver la última que tengo preparada. No significa que sea la única que se pueda hacer, se pueden hacer muchas otras, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver esta otra opción en la cual estamos utilizando otro traductor. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues aquí lo que he hecho, me voy a adelantar un poquito, es que yo me he creado una plantilla de AutoCAD. Y en esta plantilla, ¿sí? Aunque no vean nada en la pantalla ahora mismo, bueno, pues básicamente fue un dibujo que yo tenía por ahí viejo y le borré toda la información que tenía y nada más ha quedado el cascarón. El cascarón en cuestión contiene, en este caso me voy a centrar únicamente en las capas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tenía estas capas, ¿sí? Ya sé que no es de pronto el mejor estándar internacional ni nada, pero es la que yo utilizaba, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hice fue, bueno, ordenarlas un poquito, tema de nomenclatura y tal, pero básicamente son mis capas de toda la vida, con sus colores como me gustan a mí, ¿de acuerdo? Insisto, puede ser un estándar de la AIA, un estándar internacional, puede ser el estándar de la oficina, como ustedes quieran, lo pueden replicar, no simplemente de las capas, pueden incluir también aquí los distintos tipos de línea que les interesen, los distintos tipos de hatch, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, bueno, nos vamos a centrar en este caso en las capas para que se entienda un poquito. Entonces, este archivo, tal y como está, yo lo guardé como un archivo de DWG normal, ¿sí? Le puse el nombre de plantilla ahí para que
para que lo pudiese ubicar. Y ahora, en este traductor que yo me creé, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Okay? En este traductor voy a utilizar o voy a llevar a cabo un mapeado de las capas para que coincidan de alguna manera con el estándar de ese colaborador, ¿no? Imagínense que el colaborador me dice, mira, agarra este archivo, yo quiero que mis dibujos vengan de esta manera. ¿Okay? Bueno, pues ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Lleva un poquito de trabajo? Pues sí, claro, lleva un poquito de trabajo, pero todas las veces que yo necesite exportar para ese colaborador, si siempre va a trabajar de la misma manera, pues ya tengo creado ahí mi traductor y no tengo que hacer mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, aquí estamos hablando de lo mismo, guardamos el espacio mapper con contenido de vistas completo, solo vamos a convertir los objetos en bloque, ¿okay? Esto está exactamente igual. Y con lo que vamos a jugar ahora es con los atributos, y en este caso particular con las capas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si recordamos un poquito, en Archicad hay elementos que no se manejan directamente con nuestras capas, con nuestros layers, de tal manera que vamos a tener que decir qué pasa con ellos, ¿no? ¿Dónde van a ir, ¿no? Cuando se transfieran al AutoCAD, al formato AutoCAD. Entonces, esos ítems o esos elementos de Archicad son los que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? Las puertas, las ventanas, los tragaluces o lucernarios, las tramas, ¿no? Porque tenemos tramas o hatch para envolventes, para corte, para dibujo, las líneas separadoras de las distintas capas de los muros, donde se van a ir, los marcadores de las ventanas, de las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos que yo no controlo normalmente solo con las capas, tenemos que decirle dónde van a ir. ¿Y cómo puedo trabajar yo con eso? Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es decidir cómo se va a llamar la capa donde van a caer, digamos, esos elementos, ¿no? Entonces, estos son los nombres que tengo yo dentro de mi plantilla y son los que tengo que colocar aquí escritos de la misma manera, ¿de acuerdo? Para que caiga directamente ahí. Entonces, las capas en principio se van a llevar a cabo de acuerdo, tal y como yo lo tengo configurado, insisto, esto se puede personalizar y programar dependiendo de lo que necesitemos. Yo estoy haciendo un caso de ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso yo estoy transformando las capas de Archicad, ¿sí?, a capas de AutoCAD, ¿no? Pero podría haber especificado que lo prefiero hacer por pluma, ¿no? O el número de pluma, y así se van a ir los números de pluma que yo tengo en Archicad, se podrían ir a números de pluma de AutoCAD como capas, ¿no? Entonces tendríamos la capa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues cada elemento se puede llevar de una cierta forma para convertirse en capa. Yo en principio voy a hacer capas contra capas, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos son los que voy a guardar? Pues solamente las capas que se están viendo en mi plano, ¿de acuerdo? Podría llevarme toda la estructura de capas, aunque no tuviesen nada dentro también, pero bueno, en mi caso en particular lo voy a hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos ya de correspondencias capa a capa, ahí sí ya puedo utilizar directamente las capas que tengo en Archicad, las que vimos antes aquí abajo, ¿recuerdan? Bueno, pues esas capas le voy dando su equivalente del otro lado del archivo DWG o de XF, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona eso? Pues básicamente si editamos esta, por ejemplo, vemos que tenemos del lado de Archicad, ¿cómo se llama la capa? ¿Sí? Simplemente tengo que seleccionarla, no tengo que escribirla, aquí están. Bueno, pues en este caso el mobiliario interior. Bueno, ¿cómo se va a llamar del lado del DWG? Bueno, pues tampoco tengo por qué escribirlo si no me lo sé, sino que puedo seleccionarlo aquí porque se ha cargado la plantilla. ¿Y cómo se ha cargado la plantilla? ¿Por qué me aparecen aquí estas capas? Bueno, pues ha cargado porque yo aquí, a ver dónde está, aquí, que se me pasó esto, disculpen. Aquí yo le había especificado cuál era la dirección de esa plantilla que quiero consumir, ¿de acuerdo? Entonces aquí en opciones de guardado tenemos archivo de referencia y aquí en la lupita buscamos ese archivo de WG de nuestra plantilla. Por eso es que podemos ahora elegir directamente aquí nuestros, en este caso nuestras capas, ¿ok? Yo nada más lo hice para este ejemplo con las capas, pero de la misma manera también podríamos trabajar con las plumas, si quisiésemos hacer alguna conversión, con los tipos de línea o con las tramas. Es un proceso exactamente análogo, igualmente con las fuentes, ¿no? Con los tipos de texto. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría en este caso ese plano del otro lado? Bien, lo selecciono, quiero llevar nada más ese y lo quiero publicar, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora desde AutoCAD qué es lo que estaríamos viendo en este caso. Vamos a publicaciones, venimos aquí y aquí lo tengo. Zoom, zoom. Vemos ahora cómo ha cambiado completamente de color. Lo que ha hecho aquí en realidad ha sido asimilarse a lo que tenía yo en la plantilla. Es decir, ha utilizado las plumas, los colores que yo tenía en mi plantilla. De manera que ahora aquí podemos ver este dibujo como si yo lo tuviese en mi plantilla, si lo hubiese dibujado yo en mi AutoCAD, ¿no? Con los hats y las capas, que es lo más importante. Vemos que las capas que aparecen aquí, mayormente, no todas, porque hay aquí alguna auxiliar con la que se han colocado las imágenes, cosas así, que no les preste mucha atención, la verdad, pero el resto son las mismas capas que yo tenía en mi plantilla. ¿De acuerdo? Así que los elementos de las cotas se han ido a las cotas, los ejes se han ido también a las cotas, porque yo puedo tener elementos de capas distintas que vayan a morir a la misma capa, ¿de acuerdo? En AutoCAD. Entonces, bueno, aquí lo están viendo, ¿no? Vemos cómo, dependiendo de cómo esté hecho el objeto en Archicad y cómo yo haya configurado las sobrescrituras gráficas, podremos tener elementos que tengan en su fondo el color del papel, es decir, el del fondo de la pantalla, y que sean de esa manera capaces de también ocultar lo que tengo por detrás, ¿okay? El hatch. O en algunas ocasiones, y vuelvo a insistir, dependiendo de cómo haya sido configurado ese objeto o cómo esté hecho la sobrescritura, nos puede aparecer lo que se llama el fondo de color, blanco, si es que no lo configuramos bien, ¿de acuerdo? Recordemos que esto se trata de un bloque, así que en cualquier momento yo podría editar ese bloque y cambiarle el color del fondo o hacerle algún tipo de wipeout ahí o lo que necesitase, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, lo que me interesa aquí es que veamos que las capas se han ido de acuerdo con el mapeado que yo tenía en mi plantilla. Y simplemente yo luego podría llevar a cabo la impresión de esta hoja de acuerdo con con mi CTB, si es que utilizo CTB. Yo ya sé que se puede imprimir de muchas formas en AutoCAD, pero bueno, yo solía utilizar el CTB, así que el CTB es la configuración que va asociando a cada color de pluma un espesor y un color. Yo las tengo todas negras y la azul y la amarilla las tengo un poquito más gruesas que el resto. Entonces, de esta forma yo podría previsualizar un poquito, bueno, lo he hecho al revés, cómo quedaría, ¿no? Insisto, tendríamos que cambiar ahí ese fondo de ese bloque en particular, pero básicamente algo así sería, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poquito la idea de manejar estos traductores de exportación. Bien. ¿Qué más podemos hacer en AutoCAD? Bueno, pues en Archicad podríamos directamente importar dibujos de AutoCAD, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a importar dibujos de AutoCAD en Archicad. ¿Okay? Y de nuevo, lo podemos hacer de diferentes formas según lo que necesitemos. Por ejemplo, yo, en mi caso, supongamos que quiero trabajar de esta forma. Acabo de abrir un archivo de AutoCAD nuevo con la plantilla que viene por defecto y lo que quiero es utilizar mis dibujos de AutoCAD como referencia para modelar encima, ¿sí? O los quiero utilizar para explotarlos y colocarlos luego en una vista de hoja de trabajo, cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿cómo lo podría hacer? Podría, en las hojas de trabajo, dentro del mapa de proyecto, con el botón derecho, crear una nueva hoja de trabajo independiente. Le podría colocar aquí un nombre, ¿sí? Y recordamos que en las hojas de trabajo básicamente se trata de un gran lienzo en blanco en el cual yo no puedo modelar nada en 3D, sino únicamente incluir elementos de dibujo en 2 dimensiones. Es decir, las únicas herramientas que me van a servir aquí son las de dibujo. De manera que si yo me vengo al menú de archivo, yo puedo traerme desde contenido externo un dibujo externo. Y ese dibujo externo puede ser en cualquiera de estos formatos, ¿de acuerdo? Entre los cuales se encuentra el DWG. Entonces yo aquí tengo un archivo viejito mío, ¿okay? El cual puedo venir aquí y decirle que lo quiero abrir y especificar algo parecido a lo que hicimos antes. Decidir, ok, ¿cuál es la unidad de dibujo en AutoCAD y en Archicad? Bueno, pues yo modelé o dibujé, mejor dicho, dentro de AutoCAD en metros, así que en esa unidad va a ser.
este cambio de cursor me indica dónde se va a ubicar ese dibujo de AutoCAD. Así que yo lo voy a poner aquí en el primer cuadrante. Vemos aquí que está el origen de coordenadas y el primer cuadrante sería el superior derecho. Así que lo pincho ahí, sin más, con el botón izquierdo, lo suelto. Está tardando un poquito porque es un proyecto completo. Me aparecen los SHX de los tipos de línea, etcétera. Eso me lo voy a saltar de momento. Y si hacemos un poquito de zoom extend, aquí tenemos todo el dibujo de AutoCAD, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí. Bien, bueno, aquí parece ser que se había quedado algo por ahí arriba, no me importa. Lo que quiero que vean es que aquí está el dibujo de AutoCAD con sus líneas, etcétera, ¿no? Y ahora, esto ahora mismo simplemente es como un gran bloque, ¿de acuerdo? Un gran bloque, pero yo tengo la posibilidad de explotarlo en esta vista si quiero. Puedo mantener el elemento ese de gran bloque que hemos importado o simplemente que cuando lo explote desaparezca. Y luego también tengo la opción de utilizar la capa en la que lo he importado, que sería esta de dibujo, o podría incluso traerme las capas propias del AutoCAD, del archivo de AutoCAD. Voy a decir OK, y él se los está trayendo. Aquí estás. Perfecto. Y entonces aquí tendríamos estos elementos ya perfectamente modificables. Eso es un texto, ¿vemos? Texto que yo podría editar si quisiera, ¿de acuerdo? Esto de aquí, a ver si me deja agarrarlo. Aquí ahora hablar del hatch, pero ahí está, ¿no? Ustedes me creen que ahí hay un hatch. Hay demasiadas cosas aquí, unas encima de otras. Pero bueno, ahí está el hatch también. Aquí es complicado seleccionarlo, el hatch, pero el resto de elementos están, como ven, en las entidades propias, polilíneas, textos, ¿okay? del AutoCAD. De manera que yo podría editarlas perfectamente, moverlas, borrarlas, reutilizarlas, cambiarlas de escala, girarlas, lo que yo quisiera, ¿de acuerdo? Y las podría utilizar como referencia. Es decir, yo me podría ir a la planta baja, activar el trazado y decirle que la referencia que quiero utilizar es ese worksheet, esa hoja de trabajo independiente que yo podría tranquilamente arrastrar a la posición que me interesase. Pues, por ejemplo, quiero calcar esta planta, pues puedo jalar ese nodo ahí, ¡pam! Y me lo puedo traer al origen de coordenadas, ¿no? Y yo podría empezar a trabajar ya sobre este trazado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es interesante, es una posibilidad. Vamos a ver otra posibilidad. Ah, bueno, y simplemente para que vean que no les mentí, por aquí tenemos, bueno, que aquí me han quedado un poquito mezclado, pero bueno, estas capas que no tienen como un prefijo son propias del dibujo de AutoCAD, ¿de acuerdo? Así que yo podría encender y apagarlas a voluntad para que no se viesen. Entonces esa sería una posibilidad, trabajar con algo que he importado de esa forma. Otra posibilidad, ¿no?, sería la siguiente, y con esto ya termino. Y es que yo puedo, en un archivo de AutoCAD, como el que estábamos abriendo antes, ¿no? Fíjense, se lo voy a enseñar cuál es el original. A ver, este que nos hemos traído antes, ¿no? Eso que hemos traído nosotros es el espacio modelo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las hojas? Yo puedo importar las hojas a partir de un archivo de AutoCAD en el cual se hayan ido creando, ¿sí?, de esta manera, ¿no?, que están completas. Bueno, falta por ahí alguna imagen y tal, pero básicamente es estos son los planos, las hojas de plano, que están leyendo la información a partir del espacio modelo del AutoCAD. Yo puedo traerme esa información y que se convierta de una vez también en hojas de plano dentro del Archicad. Bueno, pues sí, claro que podemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a venir al menú de archivo y aquí tenemos la posibilidad de venir a interoperabilidad, combinar desde archivo. ¿De acuerdo? Esta opción nos permite llevar a cabo lo siguiente. Podemos especificar aquí cuál es el formato, en este caso es DWG. Vamos a traernos ese mismo archivo que nos trajimos antes, abrir, y aquí me permite hacer dos cosas, ¿sí? Podemos combinar el contenido del espacio modelo en la vista actual, esto es lo que hicimos antes, ¿no?, desde otra herramienta, o podemos añadir espacios papel al libro de planos. Es decir, las mismas hojas, los mismos planos que yo tengo en AutoCAD,
los puedo llevar directamente a Archicad. Aquí tenemos algunas opciones de cómo van a venir esos elementos 2D. Simplemente lo voy a dejar como viene por defecto para que lo vean. ¿Okay? Y vamos a venir aquí donde dice OK. OK, vamos a esperar un ratito porque va a traer una por una todas las hojas del archivo original de AutoCAD. Van a ver qué curioso es esto, porque está convirtiendo hoja por hoja del archivo de AutoCAD. Y esto mismo nos puede servir, estas hojas que estamos creando aquí, vamos a poderlas utilizar también para calcar o las podemos utilizar simplemente para imprimir directamente a partir de ellas, ¿de acuerdo? Entonces puede ser interesante también de cara a incluir información de otros especialistas que no queramos modificar, ¿no? Si yo simplemente me han dado el archivo de AutoCAD de, no sé, de las instalaciones eléctricas y en vez de tenerlas que dibujar yo otra vez, como estaban muy bien montaditas en el formato de planos que tenía mi colaborador, yo puedo de una vez trabajar con ellas desde Archicad. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo tenemos todos estos planos que hay aquí, todos estos, vienen directamente de la composición en planos de el AutoCAD. Fijémonos también incluso que ha creado espacios de papel, o sea, tamaños de hoja especiales que yo no tenía originalmente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los estamos viendo. Y hay algunos de ellos que no son los que venían en mi plantilla de Archicad, pero que el programa ha creado automáticamente. Y aparece toda la información directamente. ¿Okay? Entonces, esto, sobre todo, para tratar de replicar lo mismo que yo tenía en AutoCAD en hojas de Archicad. Y, por supuesto, yo puedo cambiar aquí las capas. Por ejemplo, yo tenía una capa, no sé si se ve por aquí, estos cuadraditos anaranjados eran como, bueno, como los límites que yo en realidad no quiero que se impriman. Entonces, voy a decirle, no me acuerdo cómo se llamaban, estos creo que eran. Entonces yo podría simplemente desactivar esa capa y desaparecen de una vez. ¿De acuerdo? Así que tenemos el control de las capas todavía y estas hojas las podemos utilizar para calcar sobre ellas. Es decir, en mi mapa de proyecto, en la planta baja, yo podría utilizar esas hojas de plano para calcar. De la misma manera que hicimos antes, trazar, escoger referencia, buscar la referencia de trazado y en este caso, en vez de utilizar una vista propia del proyecto como tal, puedo ir directamente a buscar una hoja de plano. ¿Cuáles son esas hojas de plano? Pues las que acabamos de traer aquí. Pues yo podría decir, bueno, pues quiero utilizar esta. ¿Sí? Ok, ahí la tengo. ¿Vale? Entonces, tranquilamente podría yo empezar a modelar sobre estos elementos, ¿no? Por supuesto, podríamos cambiarle la escala, lo que yo necesitase, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poquito esta es la idea de esa importación. Insisto, hay otras formas de hacerlo, pero bueno, quería darles un pequeño pantallazo de lo que se puede hacer desde Archicad en este sentido, ¿no? En lo que tiene que ver con la interoperabilidad con los formatos de DWG o de XF, ¿no? En Archicad. Bien, si recordarles también que si alguien no cuenta en estos momentos con una licencia de Archicad y desea probarla, ¿sí? Tiene la disponibilidad por 30 días en esa página web que aparece en la pantalla. También existen licencias estudiantiles para profesores y para estudiantes que, demostrando su afiliación a la universidad, van a poder tener acceso a dicha licencia, ¿no? A través de la página de MyArchicad, ¿no? Igualmente ahí en esa dirección van a tener esa opción de seleccionar si son profesionales o si son estudiantes o profesores. Bien, y ahora ya sí, pasamos al turno de preguntas y respuestas. No sé, Carla, si ha habido alguna intervención por ahí, yo no he podido verlo en todo este rato. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos directamente al chat. Aprovechen este momento, por favor. Por ahora no hay preguntas hasta este momento. Solo me preguntaban si vamos a compartir la grabación del webinar y efectivamente sí. Lo vamos a tener colgado en nuestra página web. Y si nos dejan su correo en el chat, aquellos que no tuvieron oportunidad de registrarse, puedo también mandárselos por correo. Vamos a estar compartiendo esta grabación y la del webinar anterior, que de hecho ya está disponible. Yo les dejé el link en el chat
pero también pueden ingresar directamente a nuestra página web www.projectser.com y allí en la parte de noticias pues van a ver el link para la grabación. Por ahora no veo a nadie aquí que tengan alguna pregunta. Nos pueden escribir o incluso pueden usar el micrófono, no hay ningún problema, están abiertos para que puedan hacer preguntas si es más cómodo hablando. La idea de hecho es pues que podamos compartir cualquier duda que tengan e incluso si tienen alguna duda de algo en particular que no se vio de ArchiCAD aquí o quisieran luego programar alguna reunión, también lo podemos hacer con todo gusto. Ricardo, estás en mute. Perdón, les decía precisamente esto, ¿no? Que si alguien quiere hablar, que levante la mano y le activamos el micrófono. No sean tímidos, aprovechen que tenemos aquí a Ricardo para responder sus inquietudes. Y si no tienen inquietudes, pues bueno, Ricardo, como siempre, excelente. Tú dejaste todo clarito. Bueno, ojalá. Vuelvo a insistir, hay muchas formas de hacerlo, no son las únicas y depende siempre de lo que nos estén pidiendo. Importante recalcar eso y que también muchas veces hay temas que son prueba-error, ¿no? Y también decirles que para llegar a esta parte sí que hay que entender un poquito cómo funciona ArchiCAD, ¿de acuerdo? Así que no es algo que uno cuando adquiere el programa le da un botón y ya sale mágico todo, ¿no? Sino que sí es verdad que hay que entender un poquito cómo funciona la dinámica de ArchiCAD. No es que sea algo complicado, pero sí hay que entender el programa, ¿no? Entonces, bueno, que no se desesperen y, por supuesto, aquí estamos a la orden. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, por supuesto, nos pueden contactar. Sobre ese punto incluso es importante pues compartirles que ahorita en este momento tenemos una promoción que con la compra de licencias, cualquier tipo de licencia de ArchiCAD, les incluimos la capacitación sin costo. Cuando hablamos de capacitación es el curso introductorio de 24 horas de ArchiCAD, es un curso bien completo que realmente pues es una base importantísima para iniciarse con la licencia. Además de eso, al suscribirse o al tener una licencia perpetua, también van a tener la disponibilidad de ingresar a cursos pregrabados que mantiene la plataforma de Graphisoft. Por aquí tenemos una pregunta del señor Rubén, nos dice, cuando se importa de AutoCAD, ¿se puede convertir a 3D? Cuando se importa de AutoCAD, se pueden convertir a 3D. Bueno, la verdad, se podría hacer, existen algunas posibilidades, vamos a ver qué podríamos hacer. En la interoperabilidad, cuando trabajamos, vamos a ver, cuando hablamos de dibujo, es dibujo nada más, no es el modelo 3D de AutoCAD. Lo que sí podríamos hacer, de todas maneras, sería exportar desde AutoCAD algún formato 3D más normal, entre comillas, digamos, que pudiese leer directamente ArchiCAD, ¿no? La verdad yo no lo he probado nunca porque no sé, no tiene como mucho sentido para mí el 3D desde AutoCAD cuando ya estamos trabajando en ArchiCAD con 3D o hay mucha gente que lo hace ya en otros formatos, ¿no? Pero habría que hacer la prueba. Yo ahora mismo no tengo ni siquiera nada aquí en 3D en AutoCAD. Pero si no hay otros formatos como el IFC o el mismo SketchUp que permiten una importación directa, ¿no? Yo no digo que no se pueda, simplemente es que no lo he probado, nunca, ¿no? Normalmente cuando hablamos de AutoCAD hablamos de elementos en 2D, pero bueno, habría que revisar. Perfecto. Bueno, por allí igual si quieren un poquito indagar, ya nos pueden escribir y con gusto ahí les apoyamos en ese punto específico. Señor Rubén nos pregunta cuánto cuesta la licencia. Ok. La licenciamiento de ArchiCAD, tenemos la ventaja es que Graphisoft nos ofrece un abanico pues de licenciamiento según lo que el cliente requiera. Es decir, yo puedo suscribirme al licenciamiento bajo la modalidad de renta o suscripción, valga la redundancia, que en este caso
yo me suscribo a 12 meses o incluso puedo rentar desde 3 meses. Eso también es otra ventaja. ¿Qué me permite a mí esto? Pues que si yo, como en un estudio de arquitectura, por ejemplo, pues tengo fijo 2 personas que estamos en un proyecto, pero por alguna razón pues me salió un proyecto muy grande y tengo que contratar a un equipo por 3 meses o 6 meses, no tengo necesariamente que comprarle licencias a esas personas, yo simplemente rento por ese tiempo. Entonces ahí pues yo voy jugando con la inversión. Eso es una forma de licenciarte. También puedo licenciarme bajo compra de licencia a perpetuidad. Cuando yo compro una licencia a perpetuidad, pues al final es una inversión para la empresa porque yo tengo una licencia que me va a durar pues durante toda la vida. Y esto incluye o el primer año de mantenimiento. Por supuesto, lo recomendable es que yo renueve todos los años el mantenimiento para garantizar que esté en la última versión, que reciba soporte, todo el tema de actualizaciones, etcétera. Hay muchísimos beneficios al yo mantenerme en el mantenimiento. Eso cuando hablamos de tipo de licenciamiento. Adicionalmente, hoy en día también desde el año pasado ArchiCAD tiene una solución que se llama ArchiCAD Solo. Esa es una licencia que es, en este caso solamente está disponible en la modalidad de suscripción anual. Es una licencia que tiene prácticamente todos los beneficios del ArchiCAD Full, pero con algunas diferencias básicas, entre las cuales está que no puedes tener, no tienes la parte del motor de render y el tema de las referencias XREF. Es una de las principales, pero allí entonces vemos caso por caso. Al final el ArchiCAD Solo, como el mismo nombre, la licencia lo dice, es recomendado para aquellos clientes que trabajan solitos para un proyecto específico y no necesitan colaboración. Con el ArchiCAD Full, por supuesto, una de las bondades principales y de lo que se impulsa mucho con el BIM es trabajar de una manera colaborativa. Sobre la pregunta de cuánto cuesta, pues definitivamente va a variar, depende del tipo de licencia, y esta va desde $890 hasta $4.550, dependiendo. Lo importante es que vemos caso por caso porque siempre estamos abiertos a apoyarlos a ustedes como clientes, estamos siempre manejando ofertas, dependiendo de la cantidad de licencias también pues te conseguimos algún tipo de descuento, así que con todo gusto, señor Rubén, o cualquiera de las personas que esté aquí presente, podemos ver el caso y dependiendo de la cantidad de licencias o el tipo de necesidad que tengan, lo apoyamos a conseguir una licencia con el mejor costo-beneficio para ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Listo, aquí nos dan las gracias. Bueno, me alegra que se hayan mantenido en el webinar, que aprovecharan esta horita con Ricardo. Como les digo, están completamente invitados a escribirnos, a hacer una cita con nosotros y poder plantearles entonces la mejor solución para ustedes y siempre buscar el mejor costo-beneficio. Al final, pues la necesidad de cada uno es diferente y la intención nosotros como compañía es asesorarlos con la solución más adecuada. Por último, pues los invito nuevamente a seguirnos en Project Solution Latam en Instagram y por supuesto en nuestras otras redes sociales en Facebook, LinkedIn, porque siempre estamos promocionando este tipo de webinars, además de promociones comerciales para el tema de compra de licencia, dando tips y pues siempre de la mano de los fabricantes. Gracias, bueno, gracias Juan Carlos por aquí, nos dicen que muchas gracias y pues bienvenidos siempre. Por allí vi que hay gente de no solamente de Panamá, sino de Costa Rica, de El Salvador, de Venezuela. Nos encanta de verdad poder compartir el conocimiento a todos. Muchas gracias y pues bienvenidos a nuestro mundo de conocimiento y pues con toda la alegría del mundo siempre atenderlos. Estamos siempre a la orden. Gracias, Ricardo, como siempre. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Carla, por apoyarme y a la orden siempre. Bueno, para una próxima oportunidad. Bye, bye. Hasta luego.